Los intercambiadores de calor son aparatos que facilitan el intercambio de calor entre dos fluidos que se encuentran a temperaturas diferentes y evitan al mismo tiempo que se mezclen entre sí. En un intercambiador de calor suele comprender la convección que se va a dar en cada fluido y la conducción a través de la pared que los separa. En la práctica, los intercambiadores de calor son de uso común en amplia variedad de aplicaciones que van desde los sistemas domésticos de calefacción y acondicionamiento hasta procesos químicos y producción de energía en plantas muy grandes. Intercambiador de calor de tubo doble. En este, uno de los fluidos pasa por el tubo más pequeño, en tanto que el otro lo hace por el espacio anular entre los dos tubos. Existen dos tipos: el flujo paralelo, que en este los dos fluidos, el frío y el caliente, entran por el mismo extremo y se mueven en la misma dirección. El segundo tipo es contraflujo, en el que los fluidos entran por extremos opuestos y fluyen en direcciones opuestas. Intercambiadores compactos. Aquí dos fluidos suelen moverse de manera perpendicular entre sí. Hay dos tipos. El primero, se dice que el flujo cruzado es no mezclado, en virtud de que las aletas de placa fuerzan al fluido a moverse por un espaciamiento particular entre ellas e impiden su movimiento en la dirección transversal, es decir, paralelo a los tubos. El segundo tipo es el mezclado, dado que el fluido ahora tiene libertad para moverse en la dirección transversal. Un ejemplo de este tipo pudiera ser un radiador de automóvil, donde los dos fluidos son no mezclados. Tipos de intercambiadores de calor de tubos y de coraza. Son uno de los más comunes de intercambiadores de calor en las aplicaciones industriales. A pesar de su extendido uso, no son adecuados para utilizarse en automóviles y en aviones, debido a que su peso y su tamaño son relativamente grandes. Se clasifican todavía más según el número de pasos que se realizan por la coraza y por los tubos. Estos tipos de intercambiadores de calor contienen un gran número de tubos, a veces hasta varios cientos, y están empacados en un casco con sus ejes paralelos en los tubos. La transferencia de calor tiene lugar a medida que el fluido se mueve por dentro del tubo y el otro fluido está por fuera de los tubos pasando por la coraza. Para mejorar la transferencia de calor se colocan desviadores en la coraza para forzar al fluido que se mueve en dirección transversal y para que se mantenga un espacio uniforme entre los tubos. Los tipos de intercambiadores de placa y armazón. Consta de una serie de placas con pasos corrugados y aplasta para un fluido. Este tipo de intercambiadores pueden crecer y al aumentar la demanda de transferencia de calor sencillamente montado en placas. Resultan muy apropiados para aplicaciones de intercambio de calor de líquido hacia líquido, siempre que las corrientes de fluido caliente y frío se encuentran más o menos a la misma presión. En la foto podemos apreciar el intercambiador de calor de placas y de armazón, en el cual se puede utilizar con diferentes tipos de fluidos. Puede ser agua, licoles, gases frigoríficos o hasta productos alimentarios como la leche y la cerveza. En esta imagen se puede observar que tiene 4 tubos, 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior. En la parte superior derecha entra el fluido caliente y por la parte inferior derecha entra el fluido frío. De esta manera ambos fluidos entran en distintos canales y de una manera alterna, mientras por un canal está bajando por la placa el fluido caliente y por el siguiente canal estará subiendo el fluido frío por una placa distinta, y así continuamente. Y de esta forma se consigue una transferencia de calor a contracorriente que es muy óptima y rentabiliza mucho el intercambio de calor térmico. Tipos de intercambiadores de tipo regenerativo. En este tipo existen dos, el estático y el dinámico. El de tipo estático básicamente es una masa porosa que tiene una gran capacidad de almacenamiento de calor, como una malla de alambre de cerámica.
De tipo dinámico, consta en un tambor giratorio y establece un fluido continuo, el fluido caliente del frío, y a través de partes diferentes de ese tambor. De ese modo que diversas partes pasan periódicamente a través de una corriente caliente, almacenando calor, y después a través de la corriente fría, rechazando el calor almacenado. Los intercambiadores de tipo estático en los fluidos caliente y frío fluyen a través de la masa porosa de una manera alternada. El calor se transfiere del fluido caliente hacia la matriz del regenerador durante el flujo del mismo, y de la matriz hacia el fluido frío durante este paso. Por lo tanto, la matriz sirve como medio de almacenamiento temporal de calor. En el tipo de dinámico, el calor se transfiere del fluido caliente hacia la matriz regenerador por medio del flujo que está caliente, y de la matriz hacia el fluido frío durante el paso del flujo frío. Por lo tanto, la matriz sirve como medio de almacenamiento. Intercambiador de calor de tipo condensador. Es un intercambiador de calor en el cual uno de los fluidos se enfría y se condensa conforme fluye a través de este intercambiador. Este tipo de intercambiador es uno de los más comunes, ya se utiliza en el aire acondicionado y refrigeradores. Calderas. Una caldera es un intercambiador de calor en el que la energía se aporta generalmente por un proceso de combustión, o también puede ser en el calor contenido en un gas que circula a través de ella. En ambos casos, el calor aportado se transmite a un fluido que generalmente va a ser agua. Esta se puede vaporizar o no, según la temperatura y presión de diseño, y se transporta a un equipo consumidor en el que se cede esa energía. Radiador de espacio. Permite intercambiar calor entre dos medios. Uno de ellos siempre es el aire ambiente. Este sirve para disipar calor de un objeto o aparato para evitar que se sobrecaliente, o también para aprovecharlo calentando un espacio o un objeto. Este tipo de intercambiador generalmente va a trabajar por convección, pero también por radiación, por eso se llama así. El radiador de un vehículo es un claro ejemplo de este tipo de intercambiadores. Este va a evitar que el motor se sobrecaliente. ¿Cómo lo va a hacer? Atrayendo el calor procedente del motor, lo refrigera hasta que disminuya su temperatura para que ya no sea un peligro para el funcionamiento de la máquina. Un segundo ejemplo muy práctico y muy común pudiera ser los aparatos de aire acondicionado, donde los intercambiadores de calor sirven para refrigerar el calor procedente del ambiente y lo convierte en frío. Los intercambiadores de calor pueden clasificarse de manera genérica en intercambiadores directos e indirectos. Como sugiere esta denominación, en los intercambiadores indirectos, el producto y el agente calefactor o refrigerante se mantienen separados físicamente mediante una pared, generalmente va a ser metálica. En los intercambiadores de calor indirectos, hay contacto físico entre el producto y el agente calefactor o refrigerante. Un ejemplo puede ser un intercambiador de calor por inyección de vapor, que va a ser directo. Este último es inyectado directamente en el producto a calentar, mientras que en un intercambiador de calor de placas, que se clasifica en indirecto, una lámina metálica separa la corriente del producto y la del agente calefactor, permitiendo la transmisión de calor e impidiendo la mezcla de las corrientes. Selección de intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor son aparatos complicados, por eso se tiene que tener presente que hay una incertidumbre en el valor que sobrepasa el 30%. Por lo tanto, se diseñan los intercambiadores en exceso para evitar sorpresas desagradables.
La mejora de la transferencia de calor suele venir acompañada por un aumento de caída de presión, que se da por una potencia más alta de bombeo, para que la ganancia que proviene de la mejora de transferencia de calor que se haga contrapeso con el costo de la caída de presión. Por eso hay que pensar cuál de los fluidos debe pasar por el lado de los tubos y cuál por el lado de la coraza. El flujo más viscoso es el apropiado para que vaya por el lado de la coraza, como es un área más grande de paso y como hay menor caída de presión. Y para el flujo de la presión más elevada es por el lado de los tubos. Para poder determinar esto, se utiliza la fórmula Q máxima es igual a MSP por temperatura de entrada menos la temperatura de salida.